recibamos, por favor, al doctor Eduardo Sojo, por favor. Seguramente todos lo recuerdan por INEGI, pero ahora lo vamos a reconocer por el CIDE, que si hablábamos de números y estadísticas, pues ahí es en donde se hacen todos. Doctor Eduardo Sojo, bienvenido y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Vicente, Marta, muchísimas gracias por la… Perdón que lo interrumpa, doctor, disculpe. Hay otra invitación de manera simultánea para todos los millennials, para todas aquellas personas que tengan la necesidad de quedar un poco más claro al respecto de las compras vía internet. Este se va a llevar a cabo directamente allá en el Redondel. Jesús Batallar y Eduardo Castillo van a estar dando esta conferencia. Es directamente allá en el Redondel para todos los chavos que están interesados en las compras vía internet, para todas estas negociaciones en donde a veces llegamos a dudar de si el dinero va a llegar o el dinero se lo quedan ellos y la mercancía que estamos comprando llega directamente a la dirección que hemos puesto. Para todos esos chavos, allá los esperamos. Los demás aquí con el doctor Eduardo Sojo, la conferencia interesantísima. Disculpe la interrupción, doctor, la palabra y el micrófono suyos. Ningún problema. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Vicente, Marta, por la invitación a compartir algunas ideas, algunos pensamientos. Frecuentemente cuando me invitan a dar pláticas, llego antes para tratar de entender la atmósfera, quiénes están presentes, y muchas veces me pregunto si preparé la plática correcta o si hubiera preparado otra cosa para este auditorio. Pero me parece que la reflexión que podemos hacer me parece muy, muy válida. Tiene que ver con el entorno en el que van a vivir todos estos jóvenes, el entorno en el que vamos a vivir todos nosotros. La conferencia se llama La Cuarta Revolución Industrial, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Porque hoy todo el mundo hablamos de los cambios que estamos enfrentando y que vamos a vivir, pero en realidad todos estos cambios ya los habíamos vivido. Hay una enorme cantidad de megatendencias que han cambiado nuestra forma de vivir y nuestra forma de hacer negocios. Hace poco más de 20 años, en Guanajuato, tratamos de imaginarnos el Guanajuato que queríamos para el 2020. E hicimos un estudio que se denominó Guanajuato Siglo XXI. Y en aquel momento tratamos de imaginarnos qué es lo que venía. Y muchas de las cosas que pasaron ahora que nos acercamos al 2020 hubieran sido imaginarias, nunca nos lo hubiéramos imaginado. Hace ratito nos platicaban del internet. Bueno, si alguien nos hubiera dicho que íbamos a tener ese dispositivo móvil al 2020, hubiéramos dicho aquellos de qué fumar. Si nos hubieran dicho que iba a haber una plataforma que se llamaba Google y que ahí íbamos a poner una palabra e íbamos a encontrar todo lo que se había escrito en cualquier parte del planeta sobre ese tema, hubiéramos dicho, estos cuates realmente están fuera de lugar. Pero todo eso pasó y se ha venido dando las empresas globales, la apertura comercial. Otras cosas pasaron negativas que no nos imaginábamos en aquel momento. Nadie hablaba en aquel momento del cambio climático. Nadie hablaba del impacto en el medio ambiente, de lo que iba a producir los seres humanos. Tampoco nadie hablaba del radicalismo religioso y hoy lo vimos en muchísimos eventos desafortunados, en París, lo vimos en las Torres Gemelas, lo vemos en España, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Francia, y estas cosas no estaban presentes en aquel momento. Bueno, estos cambios van a seguir cambiando, van a seguir pasando. Hay muchas megatendencias que van a seguir haciendo que nuestra vida cambie, nuestra forma de vivir y nuestra forma de hacer negocios. Por ejemplo, hoy ya no se habla de áreas metropolitanas, hoy se habla de megacorredores urbanos. Y en el futuro se habla de un megacorredor urbano entre León y Celaya, imagínense. O se habla de un megacorredor urbano entre la Ciudad de México y Querétaro. La urbanización va a continuar. Por supuesto, se habla de la robótica, de la masificación de energías renovables, de los nuevos modelos educativos, del envejecimiento de la población, del comercio digital,
de la masificación de impresoras 3D. Todas estas cosas van a seguir cambiando la forma en que vivimos y la forma en la que hacemos negocios. Si algo debemos estar seguros es que los siguientes años van a ser todo menos business as usual. Todo va a seguir transformándose. Y viene esta idea de la cuarta revolución industrial. Y lo que nos dicen los creadores de esta cuarta revolución industrial es que si pensamos que los cambios que hemos vivido en los últimos 20 años son importantes, no hemos visto nada. Lo que nos dicen es que lo que vamos a vivir en los próximos años es algo que jamás la humanidad lo ha vivido por la profundidad que tiene. Y si pensamos entonces que esos cambios han sido importantes, lo que viene es mucho mayor. Y se habla de otros conceptos. Vamos a escuchar nuevos conceptos como economía compartida, donde las empresas ya no necesitan tener los bienes. Por ejemplo, el ejemplo clásico es Uber. Uber no tiene automóviles, ya las empresas no necesitan tener esos bienes. Y se habla de economía distribuida. Y esa economía distribuida la conocíamos con las maquiladoras, por ejemplo, ¿no? Cuando las maquiladoras y las redes de economía global, las cadenas globales de valor, donde en cada país se hacía una parte de un producto. Pero ahora la economía distribuida viene mucho más allá. Por ejemplo, todos vamos a poder en el futuro producir energía en nuestras casas y vender energía, ¿no? La economía distribuida viene mucho más allá. Y se habla de la economía circular, porque los productos, cuando ya terminen su vida útil, se van a desensamblar y se van a volver a introducir al ciclo productivo. Y se habla de la economía inteligente, se habla de todo, de cómo se van a eficientar las ciudades, de cómo se van a eficientar los servicios públicos, de cómo se van a eficientar las empresas, ¿no? Y entonces, si todo esto está tan bonito, ¿por qué estamos tan preocupados? Y estamos tan preocupados porque hay procesos y productos que imitan y mejoren la eficiencia con la que hoy se desarrollan muchas actividades humanas. Y eso es lo que nos preocupa. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, estamos hablando de automóviles y camiones autónomos. Los camiones autónomos no es un tema que ahorita al menos nos preocupa en México, pero sí está preocupando en otros países del mundo, porque ya los camiones ya no van a requerir de choferes, van a ser autónomos y por tanto va a haber mucha gente desempleada que va a requerir esos productos. Se habla de producción en masa en impresoras 3D y por tanto las fábricas de zapatos como las conocemos pueden cambiar y en lugar de una línea de producción con trabajadores podemos tener una línea de producción con puras impresoras 3D, ¿no? Se habla de drones, se habla de sistemas de información que producen profesionistas, muchos abogados. Ya no vamos a requerirlos porque nuestro caso va a ser resuelto a través de estos robots. Entonces, esa es la preocupación, que va a haber muchos procesos y productos que lo van a hacer robots y que van a sustituir a seres humanos. Esa es la preocupación. El desafío que vendrá entonces es aprovechar los beneficios y mitigar las esperanzas. ¿Cuáles son los beneficios? Va a haber muchos, vamos a vivir mejor, hay energías renovables a bajo costo, hay nuevas oportunidades de educación, se van a eliminar los trabajos rutinarios, vamos a vivir más, va a haber un incremento en la productividad del trabajo, va a haber oportunidades de inclusión digital como lo veíamos hace un momento. La parte digital realmente nos va a ayudar mucho en el futuro para resolver muchos problemas que hoy tiene nuestro país. ¿Cuáles son las amenazas? Las que ya les comentaba. Incremento en las migraciones. Sin duda va a haber una mayor desigualdad. Si nuestra sociedad ya es desigual, va a ser todavía mucho mayor. Va a haber desplazamiento de oportunidades laborales, disminución de la clase media, tensiones sociales por falta de empleo, empeoramiento de la desigualdad. Y eso está ahí. Eso no es algo que nos imaginemos, es algo que va a estar presente en el futuro y algo que tenemos que tener en la mente. ¿Esto es cosa del futuro? La verdad es que no. La verdad es que eso ya está llegando. 3 noticias. Por ejemplo, esta es una noticia de Bangladesh. Es una fábrica de suéteres
donde 173 máquinas de fabricación alemana tejen suéteres negros para compradores en el extranjero y ocasionalmente los trabajadores intervienen para programar diseños o limpiar las máquinas, pero eso está ahí. O sea, fábricas de suéteres con 173 máquinas robots. En un país que hay mano de obra de muy bajo costo y ya está eso pasando. Este es un ejemplo de otra fábrica de General Electric que se fue, una fábrica de General Electric que se pudiera haber venido en México o que tradicionalmente se ponía en México y hoy se fue a Estados Unidos para estar cerca de las universidades. Eso ya está pasando. Muchas empresas que antes se venían a México, hoy se van a Estados Unidos. O esta noticia de hace unas semanas de Vancomer, que despidió hasta 3.500 trabajadores porque muchos de los procesos en Vancomer se están automatizando. Esto ya no es cosa del futuro, eso está aquí. Y la duda es, ¿qué tan importante va a ser esto? ¿Va a ser grande el impacto o va a ser pequeño? Y aquí la verdad es que los investigadores no se ponen de acuerdo. Todavía los datos que uno lee están muy dispersos uno del otro. Por ejemplo, dice la mitad de los expertos sí piensa que va a haber desplazamiento de mano de obra, pero cuando vemos ya los datos concretos, los análisis distan mucho. Algunos piensan que es el 14%, otros que son el 54% de estos trabajos van a ser impactados por la automatización. Pero el tema es que ahí está el desafío y ahí está el reto que todos tenemos enfrente. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, Andrés Oppenheimer presentó un libro las últimas 2 semanas que se llamaba ¿cómo se llama? Sálvese quien pueda. Es el libro que presentó Andrés Oppenheimer. Y ahí plantea muchas de estas amenazas, pero también nos plantea algunas ideas de qué tenemos que hacer. Por ejemplo, otorgar un ingreso básico universal y contra servicio comunitario. Eso ya está en algunos países, ya lo están tratando de imponer en países, por ejemplo, de Europa del Este. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que no va a tener empleo. Y para eliminar las tensiones sociales, ya están destinando un ingreso básico universal a todos los hogares en ese país. Un poco como la propuesta que se presentó en las campañas electorales. ¿Tendremos que pensar en eso? Sí, porque no va a haber oportunidades laborales para todos y si no queremos vivir en una sociedad todavía más injusta, tenemos que pensar en ingresos básicos universales para todos los hogares en México. Tenemos que pensar, sí, en contribuciones por robot que tengamos, para que el gobierno tenga suficientes recursos para poner un ingreso básico universal. Tenemos que impulsar la educación para aspirar a un nuevo empleo. En una plática que di recientemente me preguntaban los sindicatos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer los sindicatos si nos van a despedir a muchos de nosotros de las empresas? Y lo único que viene a la mente es recapacitar. Si los van a despedir para seguir siendo competitivos, que los capaciten para que puedan tener oportunidades de empleo que ahorita no tienen dadas sus habilidades. Ahí está el tema. Y hace ratito nos decían de las habilidades blandas. Ese es algo que también podemos hacer. Pensemos que no pueden hacer los robots. Los robots no pueden trabajar en equipo, los robots no tienen empatía. Entonces, pensar en las habilidades blandas también es una gran idea y aprovechar las plataformas de Internet, como nos lo han dicho en estos momentos. Entonces, hay que prepararnos porque el mundo va a ser todo menos business as usual. A manera de conclusión, les diría 2 cosas que me parece que reflejan muy bien lo que está pasando. Las 2 son de Andrés Oppenheimer. Dice, en el corto plazo, y quiere decir en estos momentos, la automatización nos permitirá vivir más y mejor. Pero en el futuro, mientras naveguemos en la transición hacia un mundo cada vez más robotizado, tendremos que adaptarnos, actualizarnos, reinventarnos y buscar nuevos nichos en un universo laboral
constantemente cambiante y en un mundo turbulento. En el corto plazo, por eso le titula este libro Sálvese quien pueda, Andrés Oppenheimer, porque en el corto plazo vamos a vivir situaciones muy difíciles. ¿Y qué ve para el largo plazo? Dice, en el largo plazo, después de lidiar con el desarrollo tecnológico durante algunos años, los países van a encontrarle la vuelta, ya sea manteniendo económicamente a quienes no encuentran trabajo para que puedan subsistir o brindando mejor educación para que todas tengan acceso a empleos dignos y la gente trabajará menos horas, como ya viene ocurriendo por mucho tiempo, trabajará en trabajos menos repetitivos y menos aburridos como en el pasado, como ya viene ocurriendo, y vamos a tener mayor tiempo de ocio, y eso nos va a permitir recuperar la conversación, la lectura, la buena música, y la desesperanza dará paso a posibilidades inimaginables hoy en día. Hay que prepararnos. Lo que viene en los próximos años es todo menos business as usual. Si pensamos que los cambios de los últimos años han sido grandes, han sido impresionantes, lo que viene ni siquiera nos lo podemos imaginar. Por tanto, va a exigir lo mejor de nosotros mismos. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, excelente la plática, la charla de todas estas cuestiones que nos tienen que agarrar bastante preparados, sobre todo a las nuevas generaciones y en un futuro bastante corto, mi estimado Adriana. Muchas gracias, Paco. Me ganó, doctor, me ganó. Intenté correr, pero se me bajó muy rápido. Aquí está la plantita. Muchísimas gracias y muchas gracias por los datos. Realmente nos ayudarán a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.